Incremento remunerativo que alcanza 1.515 millones. Incluye incremento para docente de educación básica, 1.400 millones, 500 soles de incremento en 2 tramos, 250 soles cada uno, marzo y noviembre. Docente ordinario de la universidad pública, 112 millones, docente de escuela de formación artística, 4 millones. En nombre del sector educación, voy a exponer, según la normativa del caso, la situación que nos han planteado respecto al presupuesto del sector educación en el año 2023. Miren, el contenido de mi exposición, que de acuerdo a lo que nos han pedido acelerar, comprende 3 aspectos importantes. Ejecución 2021, avance de la ejecución 2022, el segundo componente, asignación presupuestaria para el año fiscal 2023, iniciativas normativas. Entonces, en la primera parte, respecto a la... es necesario señalar que la función de educación tiene alcance a los 3 niveles de gobierno, central, regional y local. Está presente ahí pliegos presupuestales. Tenemos el sector educación, Ministerio de Educación como pliego presupuestal, organismos públicos descentralizados, OPD, el IPD, CINEACE, SUNEDU, Centro Vacacional Huampaní, 52 universidades públicas, cada una como pliego presupuestal, igualmente gobiernos regionales, 25 gobiernos regionales con sus respectivos pliegos y gobiernos locales que también atienden la función de educación. También participa en 12 programas presupuestales, 8 programas presupuestales en el sector educación. En educación básica, programa presupuestal del programa educativo Logros de Aprendizaje, programa presupuestal 106 de educación básica especial, programa presupuestal 150 de acceso inicial primaria. En educación superior, el programa presupuestal 107, que es el fortalecimiento de los institutos y escuelas pedagógicas, programa presupuestal 122, que está referido a beca 18, programa presupuestal 063, que referido a la situación de pregrado, programa presupuestal 147, fortalecimiento de los tecnológicos. Asimismo, el sector educación participa en 4 programas presupuestales multisectoriales, Prevaed, Condevida, el 051, la 137, Concitec y la 1002, que es un programa que atiende la violencia contra la mujer. Siguiente. Miren, al 28 de noviembre la Función de Educación ha ejecutado 234 millones más que el cierre de noviembre del 2021. Comparativo de ejecución 2021-2022. Voy a leer solo los porcentajes. El Gobierno Nacional en el 2021 tuvo un avance del 73%. El Ministerio de Educación 78%, las OPD 69%, universidades 66%, gobiernos regionales 85%, gobiernos locales 54%, total en promedio 78%. A la fecha 28 de noviembre, el devengado, el avance del gobierno nacional es 69%, Ministerio de Educación 70%, las OPD 79%, universidades 68%, gobiernos regionales 85%, gobiernos locales 54%, un porcentaje del 76%. Sobre la ejecución 2022, existen 550 millones en decretos supremos en trámite para publicación en el MEF, que son la mayoría de ellos transferencias a los gobiernos regionales. La promulgación, terminamos pendiente también nosotros la promulgación de la ley 31498 sobre textos escolares ha significado un cambio en la programación de ejecución de recursos asociados a materiales educativos. Quiero explicar allí. Se aprobó la ley de materiales educativos y hay una restricción respecto a que tiene que ser consultado a las asociaciones de padres de familia, ONGs interesados respecto al tema educativo. Es más, la ley contempla ahí las sanciones a quienes incumplan ese protocolo señalado en la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede, y como el tema es general, no se puede hacer la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que hay que cumplir ese protocolo que pasa por elaborar el registro, el padrón, y una dificultad que se tiene, cómo es que la ley no ha considerado quiénes son los interlocutores válidos, porque si hablamos de los padres de familia y hablamos de otras instituciones educativas o no, de otros organismos,
vamos a entender que finalmente en otro articulado dice las APAFAS. Entonces, hemos hecho las observaciones del caso a nivel de Comisión de Educación para ver cómo modificamos esta ley que permita acelerar y finalmente no tengamos problemas respecto a la ejecución en gasto de materiales educativos. Otro tema que hay que tener en cuenta en la ejecución 2022, al ser el Minedu el operador de las pruebas docentes en el 2022, implica un cambio en los cronogramas de ejecución de las evaluaciones, más de 140 millones de soles que hay que tener que reprogramar. Siguiente. Durante el 2022, el Minedu ha realizado diversas acciones para la mejora del servicio educativo a nivel nacional. Primero, implementación de la Ley 31609, Ley de Conversión de Plazas. Miren, allí desde el 2014 tuvieron plazas en el sector de educación en condición de plazas eventuales. Estas plazas eventuales identificadas han servido para que el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación, con aprobación del Consejo de Ministros, plantea un proyecto de ley que finalmente fue promulgado y que ha permitido incorporar 41.118 plazas eventuales a orgánicas a nivel nacional que van a ser ofertadas a los maestros para el proceso de reasignación y nombramiento. Luego también la implementación de la Ley 31610, Ley de Creación de Plazas. Se ha financiado para la creación de 4.309 plazas docentes, 6.487 plazas en auxiliares, 6.459 bolsa de horas, que es para el nivel secundario, y 4.196 plazas administrativas. Hemos logrado cerrar el tema de contrato de las escuelas Bicentenario de los 75 proyectos. Es un proyecto que tenía en retraso y que el año pasado, el 2021, se logró firmar el convenio y ahora a la fecha hemos logrado firmar el contrato de los 75 proyectos de construcción de infraestructura educativa que se va a desarrollar con el convenio Estado-Estado con Reino Unido y Finlandia. Y allí 59 de ellos son para Lima Metropolitana y el resto es a nivel de otras regiones del país. Esa está garantizada al 100%. Luego tenemos el contrato a asociaciones público-privadas, Coarcentro, que incorpora la construcción de 3 colegios de alto rendimiento, Cusco, Huancavelica y Pasco, siendo esta la primera asociación público-privada en educación. Es necesario hacer un comentario en esta parte que también se ha logrado en obras por impuestos, el inicio de la construcción del COAR Tacna, COAR Moquegua, en camino COAR Apurímac, y también en gestión la construcción del COAR Loreto que hemos solicitado en cooperación preliminar a efectos de que también se desarrolle. Luego el programa de mantenimiento Kits de Higiene 2022. Se ha asignado subvenciones a los responsables de mantenimiento por más de 422 millones a nivel nacional para el mantenimiento de locales y adquisición de kits de higiene. A inicio de año se inyecta directamente a las cuentas de los directores de las instituciones educativas, siendo ellos los responsables a efectos de que ejecuten la labor de mantenimiento. Igualmente, se ha planteado en el cierre de brechas de infraestructura a nivel nacional, se ha gestionado la asignación de recursos por más de 780 millones para 93 inversiones a los gobiernos regionales y locales. Siguiente. Igualmente, hemos desarrollado estamos en proceso de evaluación y actualización del currículum. Se ha desarrollado 21 mesas de trabajo regionales con las ERES y con expertos para identificar las necesidades de mejora sobre el currículo nacional. Consulta Nacional de Aprendizaje, la encuesta se llevó a cabo de mayo a septiembre y contó con una participación de 67.000 participantes. Tenemos también la evaluación muestral de estudiantes. Era un hecho importante el desarrollar el proceso de evaluación de rendimiento de estudiantes luego de 2 años de pandemia para identificar la situación del nivel de aprendizaje de los estudiantes y en función de ello tomar algunas decisiones urgentes también. Igualmente, en los compromisos de desempeño se ha transferido 100 millones a los gobiernos regionales en base al cumplimiento de metas, incrementándose indicadores como el pago oportuno de servicios básicos de 63% en el 2016 al 89% en el 2022. Se ha desarrollado encuentros nacionales y macrorregionales. Se llevó a cabo 2 encuentros nacionales y 4 encuentros macrorregionales, logrando promover espacios de asistencia técnica para resolver o definir rutas de solución de las demandas y contribuir a la elaboración de los agentes educativos
intergubernamental. Miren, aquí la modalidad es atender la demanda de la región, es decir, la agenda no es impuesta por el ministerio, sino por la región, y en función de esa agenda de la región es que desarrollan los encuentros macrorregionales y el encuentro nacional, una de ellas pendiente ya para la evaluación del desarrollo del año escolar 2022. Siguiente. Principales conceptos para ejecución al cierre del año fiscal 2022. Evaluación de nombramiento, ejecución del presupuesto para la evaluación de ingreso a la carrera pública magisterial, estamos en ese proceso. Materiales educativos, ejecución de los recursos de los materiales educativos asociados a la dotación 2023. Pronavec, pago de las subvenciones a favor de instituciones de educación superior de acuerdo al cronograma de pagos al cierre de diciembre 2022. Inversiones, ejecución de las principales inversiones del PIP, 75 obras que les había señalado, PRONIET y el PMSUD. Compensación por tiempo de servicios, implementación de la ley 31451 y la ley número 31552 para el pago de los CTS al 100% a los docentes y auxiliares. Negociaciones colectivas, pago de bonificación de 500 soles en diciembre del 2022 a favor del personal del decreto legislativo 276 del sector educación. Siguiente. En el segundo componente, asignación presupuestaria para el año fiscal 2023. Miren, si hacemos un análisis respecto a la función educación, el 2023 alcanza 41.966 millones. Ello implica un incremento de 6.625 millones y el mayor incremento está en gobiernos locales con crecimiento en más de 150 respecto al 2022. Es decir que hemos orientado el presupuesto, la programación, a efectos de que no haya intermediario. El Ministerio de Educación en muchos aspectos es intermediario para la transferencia a las regiones. Hemos dispuesto ahora que vayan directamente a las regiones, de allí que ese incremento obedece a la situación también de mayor presupuesto en crecimiento tanto para los gobiernos locales como para gobiernos regionales. Miren, el cuadro que estoy mostrando ahí manifiesta un incremento histórico que ha tenido el sector educación. Para el 2023 vamos a tener 41.966 millones de programación. Si queremos alcanzar al 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto al sector educación, anhelo, que ha sido considerado o viene siendo comentado desde el 2002, que está incorporado en la Ley General de Educación, que está también ya consagrada como parte de la Constitución, tendríamos necesariamente que tener 19.721 millones adicionales para alcanzar esa meta que se ha planteado y la normativa también lo señala. La gestión que lidera el presidente de la República ha considerado que al 2026 nosotros debemos haber sobrepasado el 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto al sector educación. Y ustedes están viendo el histórico ahí y hemos tenido un ligero incremento respecto al año 2022. ¿Qué cosas más hay que tener presente respecto a esta programación? El presupuesto en los gobiernos locales se incrementa en más de 150%. Se ha propuesto asignar 3.356 millones a favor de los gobiernos regionales y locales. Y en las dos barras del costado derecho pueden ustedes advertir los porcentajes 2022 y 2023. Menciono el 2023. El gobierno nacional alcanza un porcentaje del 40, no alcanzo a ver. Alcanza a ver un porcentaje del 46%, 19.201. Y los gobiernos regionales, un 50% de toda la programación presupuestal. Y en el caso de los gobiernos locales ha tenido un incremento al 1,5%, 1,6% casi, lo que equivale al 4%, cuando el 2022 tenía solo el 2%. Siguiente. La asignación 2023 del sector educación se incrementa en 608.5 millones respecto al año 2022. Las universidades públicas tienen mayor incremento con 943,9 millones adicionales respecto al año anterior. El Minedu propuso la descentralización a gobiernos regionales y locales, el monto de 3.356 millones, esa es la orientación
que estamos dando que vaya directamente a los gobiernos regionales y locales. Y ustedes en el cuadro pueden ver el presupuesto del sector educación. Minedu, como sede, como pliego presupuestal, tiene un PIA, un presupuesto para el 2022 de 11.951. Con respecto al PIA 2022, ahí hay una cifra negativa de 373.7 y menos 3%. Eso no señala de que hay una disminución, sino es el traslado del presupuesto que manejaba el sector educación hacia los gobiernos regionales y hacia al gobierno local. Los organismos públicos descentralizados tienen una variación del 14%, las universidades un 17%. La participación de los pliegos del sector educación, ya estamos refiriendo no a la función, sino a los pliegos del sector educación, el gobierno nacional, las universidades tienen un 32% en 2023, las OPDs están con el 1% y el Minedu que tiene un 67% de participación. Siguiente. El presupuesto propuesto para el año 2023 del Minedu tiene 4 grandes conceptos, siendo el más representativo el componente remunerativo del personal docente. Remuneraciones y pensiones, 5.477 millones. Más infraestructura, con 3.951 millones. Intervenciones y educación superior, 2.137 millones. Inversión en gestión, 386 millones. El presupuesto de Minedu 2023 alcanza a 11.951 millones. Siguiente. Se propone 5.477 millones para el financiamiento de las remuneraciones, pensiones y negociaciones colectivas. Remuneraciones y pensiones, 3.560 millones. Incluye transferencias adicionales a gobiernos regionales, el 2023 por 395 millones, para conceptos como bono docente, investigador, el diferencial remunerativo para el concurso de ascenso, encargaturas, pago de CTS y otros beneficios. Incremento remunerativo que alcanza a 1.515 millones. Incluye incremento para docente de educación básica, 1.400 millones, 500 soles de incremento en 2 tramos, 250 soles cada uno, marzo y noviembre. Docente ordinario de la universidad pública, 112 millones. Docente de escuela de formación artística, 4 millones. Aquí también debo precisar que en el tema del incremento para los docentes de educación superior, estamos solicitando un artículo que permita hacer una modificación interna en el marco presupuestal del Ministerio de Educación para atender la demanda de incremento de los docentes universitarios. Esto no significa un incremento adicional. El articulado que pretendemos es que nos permita autorizar y hacer los reacomodos al interior del presupuesto que permita atender, reitero, la demanda de incremento de sueldos de los docentes universitarios. Negociación colectiva, 402 millones, incluye recursos de la negociación colectiva sectorial, 395 millones, hasta 333 millones se irían a los gobiernos regionales, negociación colectiva institucional, 7 millones. Siguiente. Se propone 3.951 millones para la ejecución de inversiones en marcha. Darle continuidad, en todo caso, el inicio ya de obra efectiva de las 75 infraestructuras con contrato suscrito en este fin del 2022. Durante el primer semestre de 2023, las 75 instituciones educativas iniciarán obra definitiva. Y ahí necesitamos y estamos en la programación considerando 2.029 millones. El PRONIET, 1.479 millones, de las cuales están desagradadas en inversión, 599 millones, en módulos prefabricados, 254 millones, en programa de mantenimiento que va inyectado a las cuentas de los directores, 295 millones, en reconstrucción, 243 millones. Programa de mejoramiento de la educación superior, 325 millones, incluye 240 millones para equipamiento e infraestructura, 64 millones para los fondos concursables, 21 millones para el desarrollo de instrumentos complementarios. Operación de instituciones educativas de Lima Metropolitana, 94 millones. Saneamiento físico legal, 24 millones. Transferencias a COFOPRI y gobiernos regionales para acciones de saneamiento. Esa es una incorporación que estamos haciendo teniendo en cuenta el déficit en esta parte. Siguiente.
Existen hasta 2.137 millones para la implementación de intervenciones, evaluaciones y educación superior. Pronavec, 890 millones en las diversas ofertas que hace este programa. Evaluaciones docentes y estudiantes, 262 millones. Evaluación censal e internacional de los estudiantes. Evaluación de nombramiento, ascenso, acceso y desempeño. El COAR, 213 millones para su atención. Intervenciones y acciones pedagógicas por 205 millones, incluye principales intervenciones como nivelación de aprendizaje, convivencia escolar, fortalecimiento de las UGELs, mejora del servicio de la educación básica especial, organización de los juegos escolares deportivos y artísticos. Materiales educativos, 104 millones. Otras acciones educativas y de monitoreo, 464,1 millones. Esto incluye recursos para la gestión del currículo, subvenciones a las innovaciones docentes a través de FONDEP, programa de alfabetización, conectividad de instituciones educativas, acciones pedagógicas y de gestión de Lima Metropolitana y escuelas de formación pedagógica y artística, así como el monitoreo pedagógico a todos los servicios educativos. Siguiente. El tercer componente de nuestra exposición está relacionada a las iniciativas normativas que estamos sugiriendo, planteando. Se propone 10 artículos en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Sostenibilidad de las nuevas plazas creadas y que alcanza un monto de 304 millones. Esa es la que estaba señalando, que iniciamos la gestión en marzo, logramos aprobar en el mes de julio, llegó al Congreso en el mes de julio, se aprobó en el mes de octubre, se ha promulgado y esto beneficia en realidad para el último mes. Lo que tenemos que hacer es darle continuidad y para eso requerimos 304 millones para que todo ese marco en meta se atienda. Implementación de la ley 31451 y la ley 31552, CTS al 100%, requerimos 276 millones. Incremento remunerativo a docentes universitarios, 112 millones. Allí lo que necesitamos y les he señalado es el articulado que nos permita hacer modificaciones internas a nivel de presupuesto dentro de nuestro marco presupuestal que permite la habilitación y el pago a los docentes universitarios. Incremento de las RIMS, o sea, las remuneraciones íntegras mensual a docentes de las escuelas de educación de formación artística por 4 millones. Ellos no estaban equiparados con los pedagógicos y los tecnológicos. Lo que estamos queriendo con este aporte es hacer de que tengan un trato uniforme. Incremento de auxiliares de educación básica por 800 soles. Allí hemos considerado y estamos incorporando y hemos hecho una demanda tanto al Ministerio como a la Comisión de Educación a efectos de que se trate y se atienda este tema de los auxiliares de educación. Nosotros estamos con la necesidad y la demanda, somos solidarios en esta parte con los auxiliares de educación que tienen un sueldo muy mínimo. Igualmente, el tema de los PRONOI, que estamos también en esta situación de petición y pelea, voy a decir, entre comillas, respecto al tema de su incremento de sus dietas o de sus propinas que tienen ellos muy bajas también. Respecto a bonificación y compromiso en la negociación colectiva, bono extraordinario de 500 soles en diciembre 2022 al personal del decreto legislativo 276 por 25 millones. Eso también dentro de la atención y la reestructuración de nuestro presupuesto. Nosotros lo que queremos es el habilitante que permita atender ello y ha sido parte de la negociación colectiva y queremos cumplir con los trabajadores en este mes de diciembre respecto a esa atención y a ese compromiso. Bono soporte alimentario de 50 soles por persona a los trabajadores de la 276, alcanzando 29 millones. Eso también dentro de la situación de la identificación de nuestros saldos que nos permitan tener un habilitante y poder cumplir con este compromiso en negociación colectiva. En infraestructura, nosotros necesitamos transferir y que haya un habilitante que permita ello, es decir, dentro de el reacomodo presupuestal que nosotros podemos plantear con nuestro presupuesto al 2023,
nos hemos comprometido a transferir al Ministerio de Transporte y Comunicaciones 136 millones. Para ello necesitamos un habilitante que permita ello y no tener dificultades respecto al desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023. Igualmente, transferir a Foncodes las IOAR de residencias estudiantiles. Hay 5 IOAR ahí que necesitan financiamiento y para eso también estamos planteando el tema de los 12 millones de atención. Transferencia a gobiernos regionales focalizados para el saneamiento físico y legal que alcanza los 19 millones. Y luego una gestión que estamos haciendo en base a que este Congreso ha aprobado la Universidad Nacional Tecnológica La Frontera de Cajamarca, que se va a adecuar en función del instituto que funciona en esa localidad y que lo que se está planteando ahora es que hay un habilitante que permita que se convierta en pliego presupuestal a efectos de que no tenga dificultad y pueda iniciar ya su proceso de programación. Siguiente. Esa es muy rápidamente los aspectos puntuales que hemos tocado, pero es necesario señalar, sí, aquí que nos interesa, nos importa, nos preocupa, y hemos conversado también y hemos expuesto a nivel de la Comisión de Presupuesto el tema de los auxiliares de educación que requieren un incremento, el tema de los promotores de PRONOI, los que requieren también el incremento de sus propinas, y luego los habilitantes que nos van a permitir cumplir con los docentes universitarios. Hay toda una programación y esperemos, eso no afecta ni es una demanda adicional de presupuesto, sino incluye el tema de hacer modificaciones internas y nos permitan atender a los docentes universitarios también, y que ese trabajo ya se hizo con economía y se hizo también con los docentes universitarios, y creo que eso va a facilitar y dar tranquilidad a ese nivel que no ha sido atendido en años anteriores. Muchas gracias, es en síntesis mi exposición.